Me adelanté ya, mira, pegué el 9 sin verlo. Es que yo agregué otra pregunta que no está en sus libros. Porque necesitamos llegar a ese punto, pero también está en el capítulo. ¿Qué actitud produce en el cristiano el saber que Dios soberanamente nos salva? Que es lo que vos estás diciendo. Y esa pregunta sí tiene que estar ligada a este capítulo. ¿Qué actitud produce en el cristiano todo esto? Saber que Dios soberanamente nos redime, nos salva por gracia. ¿Qué actitud produce en el cristiano? Tal vez para ampliar la pregunta que le está diciendo a Guillermo, es que estamos en esto, ¿verdad? Estamos siendo alimentados con lo que la Escritura nos está diciendo. Siendo alimentados con lo que la Escritura. Estamos siendo alimentados de esto, pero ¿qué entonces? ¿Ahora? ¿O no pasa nada? Mañana simplemente nos fuimos con los conceptos y listo. Me preocupa, ¿verdad? Y por eso lo pregunto al pastor Green que lo diga, porque no puede ser que hayamos sido impactados con la incapacidad total de haber visto lo precioso de la justificación y la gracia de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, ¿impacta o no impacta? ¿Verdad? Yo apunté 3 cosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué? Ya hemos hablado de varios. Sí, ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué produce en el cristiano que ha sido objeto de esta gracia de Dios? Bueno, liberación. Nos quitamos un peso de liberación porque al conocer la verdad, lo que decía usted, ¿cuántos cristianos están buscando su propósito en la vida? Porque nos cargan con todo este montón de tonteras cuando se nos revela de esta manera que para las obras de Él, ¿no? O sea, ya entendemos que no es que es un propósito específico, sino el propósito general es, o las obras para las cuales vamos es para la obediencia y el cumplimiento de sus mandamientos. Pero ya no vamos a tener, en mi caso, una carga. Esas noches largas pensando, ¿será que estoy o no estoy en el lugar correcto? Exacto. ¿Será que estoy haciéndolo? O sea, esto me acaba de quitar un gran peso encima porque yo me vivo cuestionando. Te respondió antes de que lo preguntaras, me di cuenta. Produce libertad. Entonces, con la obediencia a la palabra de Dios, natural, ¿verdad? ¿Qué otra actitud estás tocando, estás señalando? Ok, libertad. ¿Por qué? ¿Qué más? A saber que Dios por gracia me ha redimido, me ha liberado para servirle. Amor, o sea, enamoramiento, o sea, ¿cómo no va a estar agradecimiento? O sea, gratitud, exacto. ¿Cómo vive una persona agradecida? Feliz. Sí, y obediente también. Ahora hay uno más. Cuando Zaqueo, siendo rata, porque Zaqueo era rata, publicano, era traidor de su propio pueblo, y con el respaldo de los romanos fregaba a sus propios conciudadanos. Era una rata, ¿verdad? Ahora, y no le importaba, porque le importaba más dinero que la amistad de sus vecinos, no le importaba, era una rata despreciable, ¿verdad? Arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa con Zaqueo, que ya tenía que ir a dar la cara a toda esa gente, ¿verdad? Despojarse, se tuvo que vender los lujos de su casa para reponer todo, porque había gastado, ¿verdad? Humildad. Exacto, la humildad. Cuando yo me doy cuenta de lo que Dios me ha sacado, porque Zaqueo es nada más como una parábola de lo que somos todos, servimos el maligno, merecíamos el infierno, y Dios nos ha sacado de ahí y me ha justificado ante su tribunal en Cristo, y eso me da humildad. Vea, un cristiano conocedor del Evangelio no puede ser orgulloso.
Pero No puede ser orgulloso. esa palabra humildad es la palabra que yo siento que desapareció del lenguaje cristiano evangélico. Sí. Porque, y uno lo ve, por ejemplo, en redes sociales. O sea, los cristianos que uno conoce, gente combativa, que tienen la razón, que ellos son los únicos ellos son los que están bien, los demás todos están perdidos. Y pues, Pablo es un ejemplo grandísimo de humildad, tanto se llamaba siervo inútil, casi un vomitivo, y ahora más bien uno se llama apóstol y todo eso, ¿no? Pero yo siento que de todos los, digamos, uno de los beneficios que lo que preguntaba Lester ahora, yo siento que el más difícil para nosotros los cristianos, aparte de todos, es la humildad. Porque no estamos enseñando la ley, el pecado y la gracia. No estamos enseñando el evangelio. Sí, yo creo, hermanos, cuando repasamos, ¿verdad?, estas doctrinas, a eso es lo que nos tiene que llevar. Nos tiene que llevar a por lo menos estas actitudes que estamos por lo menos poniendo aquí: humildad, agradecimiento y obediencia. Entonces, esto debe producir en nosotros esto, buscar de ahí un deseo de ir a adorar a Dios, porque nos ha rescatado. No hemos hecho absolutamente nada para recibir lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y recibirlo humildemente, no con orgullo. Lo vamos a ver más adelante, pero en la lectura de la ley recordamos que nosotros no somos capaces de cumplirlo. Y yo siempre le digo a la congregación, nos esforzamos en la semana y cuidado, hay de nosotros que creemos que en la semana decimos, sí, esta semana cumplí esto, estas semanas Santito. Le digo, hermano, usted no va a poder pasar, su orgullo no lo va a dejar pasar a la iglesia. Constantemente nos presentamos delante de Dios humildes, pidiendo perdón y rogando siempre su gracia y su misericordia, porque su gracia es grande. Y esta parte es importante, hermanos, entre más escarbemos nosotros esto que don Guillermo nos ha ayudado a cada uno de nosotros a poder ver cada pasaje, más hermoso podremos ver nosotros y más podemos apreciar lo que debemos ser: humildes, agradecidos a Dios, que requiere mi vida sometida en obediencia hacia Él en todo sentido, en todo aspecto de la vida, trabajo, familia, en todo aspecto, en cada momento en que voy caminando. Yo creo que voy a hacer una pregunta que me va a despojar, me va a poner en una posición demasiado humilde, porque creo que es muy estúpida, pero bueno, prefiero Pecar por idiota que sí, exacto. Estamos hablando de que la salvación es por Él y que Él nos escogió, y los que son salvos ya están escogidos por Él. Entonces, ¿qué sentido tiene la gran comisión en el sentido de que ya está determinado quiénes son los salvos? Porque el que está condenado, es que la pregunta va porque si Morris no es salvo, por más que yo le diga y en apariencia parezca que está aceptando lo que yo le estoy dando, no es elegido, entonces ahí ya me entra esa eso es una elección, eso es una elección adelante. Yo no sé si meterse en eso. Pero es que no sabemos quién, no sabemos quién es el elegido, entonces tenemos que seguir. Hay una pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ya Dios sabe quiénes son. Sí. Entonces, ¿para qué? Porque por más que, si Gaby no es salva, no, yo sé, pero si Gaby no es salva, por más que, si no es elegida, por más que yo le lleve el evangelio y se lo presente y se lo diga. No, pero la hermana tiene mitad de la respuesta correcta. Primero, usted no sabe quién es salvo. Número 2, ¿cómo salva Dios a los elegidos? Y además, si nadie les ha hablado. O sea, ¿a usted qué le importa? Así, pero aunque no me hables, si yo soy elegido, siempre seré salvo, ¿no? No.
Aunque yo esté elegido, aunque Dios ya me tenga a mí. Aparte del evangelio y aparte de fe, ¿no? Y aparte, No puede ser salvo. No puede ser. Sí, exacto. Todo Tiene elegido, que todo obedecer, elegido si no se creerá en Cristo. Recuerde que el Dios que puso la salvación a la persona, en su Hijo, predestinó no solamente el fin de cada elegido, sino el medio de redimirlo. Y el medio de redimirlo son varios. Usted tenía que nacer. Usted necesitaba escuchar el Evangelio y la predicación. ¿Quién creerá si no se les envía? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, su obra es un hecho en la historia, pero eso no salva aparte de la aplicación del Evangelio mediante la predicación del Evangelio. Entonces, como nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, solo Dios lo sabe, nosotros predicamos a toda criatura, arrepiéntase y cree en Cristo, porque es el medio imprescindible. Más bien, la persona que cree en la elección es más fervorosa, porque sabemos que nuestra predicación de Cristo salvará al elegido. No tal vez, nosotros no tenemos que convencer a nadie. Qué carga más terrible pensar que cuando yo fui a tocar puertas o a hablar a un montón de gente y nadie creyó, yo soy un fracaso y yo no puedo convencer a nadie. En cambio, cuando yo voy y predico a Cristo, el arrepentimiento de la fe en Él, sé que Dios obrará lo que Él quiere. Pablo quería irse de Corinto porque la cosa se estaba poniendo caliente y dice, ya me voy, ¿verdad? Ya me apalearon más de una vez, me dejaron por muerto una vez y Pablo se estaba yendo y dice Dios, no se vaya, tengo mucho pueblo en esta ciudad, no se preocupe, no te van a matar. Y Dios le dijo, tenía mucho pueblo. Y dice Lucas, su comentario es, y creyeron todos los que estaban ordenados a la vida eterna. Esa es la conclusión, ¿verdad? Sí, perfecto. Pablo no sabía quiénes eran los elegidos, ya se quería ir. Pero Dios dice, hay elegidos aquí, usted no puede irse, porque tengo elegidos. Y es necesario que usted predique, porque no voy a salvar a mis elegidos aparte de la predicación del Evangelio. Perfecto, ¿Verdad? gracias. Entonces esa es la relación. El que cree en el Dios soberano y la elección es más bravo, por decirlo así, es más confiado, más enérgico, porque sabemos que Dios va a salvar a quien quiera, y por el más duro que sea, si es un elegido no va a resistir el Evangelio, más bien nos anima, ¿verdad? Nos anima mucho más del que cree que tiene que convencerlo por su propia cara o convencimiento. Yo me siento menos tonto. ¿Cómo? Gracias, ya me siento menos tonto. No, no es una pregunta tonta, es muy complicada. se trata más adelante porque es muy necesario para nosotros entender. Porque algunos dicen, esa es la acusación, esos calvinistas que creen en la elección, ¿para qué evangelizar? Entonces, es el mito. Vea, usted sabe que todos los grandes misioneros, William Carey, el padre de las misiones modernas, Hudson Taylor, Eliot, a los Nuevas Hébrides, todos los a África, ¿cómo se llama? El misionero a África, todos eran calvinistas. Dígame un misionero de renombre arminiano, pelagiano, ¿no hay? Todos eran calvinistas que creían en la soberanía de Dios, ¿verdad? Así que es un mito de que los calvinistas no creen en la evangelización, al contrario, totalmente. Juan Calvino mandó misioneros a América, nadie sabe eso. Vinieron protestantes, hugonotes, a Brasil en una embarcación del francés, a Brasil. Al llegar a Brasil, una isla ahí, se volcó el capitán y los mató. Y fueron protestantes y se reconvirtió al catolicismo y los terminaron matando. David Brainerd. Brainerd también, un gran calvinista, pero ¿quién es el que fue a África? Un médico. Uy, este cerebro, ya no. Pero no, muy buena esa pregunta y para nosotros muy importante, ¿verdad? Por la confianza que necesitamos con que hablar. ¿Sí? Livingston, no.
Livingston, David Livingston, África. También. Sí. El disco duro gira lento. George Whitfield. Whitfield y Charles Wesley. Pero Imagínense tanta información. Es que ya siento que a veces ni gira. A veces ni gira. Pero más bien contando Qué bárbaro. cómo se acuerda. Bueno, Estamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a orar, hermanos. Sí. Fanny, ponemos en oración a Yadira. Sí, es una amiga mía que está en una condición muy complicada. Okay. Ella desde hace 4 años le diagnosticaron cáncer de médula y mañana tiene que decidir si se hace un trasplante de médula, que no es la solución en realidad, o se queda así y esperar a ver qué pasa. Ella es creyente. Ahorita lo que ella necesita es como que oración por decisiones que tiene que decidir mañana. Y sí le ha quitado un poco la paz. Sí, 4 años que tengo que conocerla. Ella estuvo discipulándome. Yo siempre la vi muy fuerte, pero hoy no. Hoy sí la vi muy diferente. Y entonces por paz y fortaleza para Yadir. Está bien. ¿Qué es?